Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos confirma su lista de invitados a la Cumbre de las Américas y varios mandatarios deciden no asistir. Un centro también aquí de cultura, de intercambio. El alcalde Garcetti le dice a La Voz de América por qué Los Ángeles es la sede ideal para la Cumbre de las Américas. Además, un sacerdote es detenido en Nicaragua acusado de agredir a una mujer. Y en Colombia le damos un vistazo a las coincidencias de las propuestas de los dos candidatos que se enfrentan por la presidencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a El Mundo al Día. La ciudad de Los Ángeles se engalana para recibir esta semana a decenas de dignatarios en la 9ª Cumbre de las Américas. La Voz de América está cubriendo en detalle la reunión más importante para el hemisferio. Allá, en Los Ángeles, se encuentran nuestros enviados especiales Jorge Agobián, Celia Mendoza, Verónica Villafañe, y comienzo con Jorge, porque inició la semana y se aclaró el asunto de las invitaciones a la Cumbre de las Américas. ¿Qué es lo último, Jorge? Pues finalmente lo que se decía, lo decían funcionarios durante semanas de polémica y controversia. Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitadas a esta Cumbre de las Américas aquí en Los Ángeles, y la razón la dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca en la rueda de prensa del día de hoy. Lo dijo en lenguaje sencillo. El presidente Biden, y citamos, no considera que los dictadores deben ser invitados a esta cumbre en Los Ángeles. Eso es parte de la manera en la que la Casa Blanca definió cuál es la perspectiva que tiene sobre el tema de democracia y derechos humanos en la región. Sin embargo, como también se tenía previsto, si esto ocurría, varios líderes dirían que no vendrían a Los Ángeles. Es el caso del presidente de México, López Obrador, y la presidenta de Honduras, que no estarán en la Cumbre de las Américas, además de varios líderes del Caribe y también el presidente de Bolivia. Pero, ¿cuál es la polémica y cómo queda ahora establecida esta agenda? Lo cuento a continuación. El presidente de México cumplió su palabra. Que no voy a asistir a la cumbre. A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para persuadirlo, López Obrador mantiene que a la Cumbre de las Américas deben ser invitados todos los gobiernos. Y la administración Biden finalmente decidió no extender las invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Tal como el mandatario de México, la hondureña Xiomara Castro enviará a su canciller al foro regional en protesta por la exclusión. Funcionarios de la Casa Blanca aseguraron hace una semana que al presidente Biden le interesaba la presencia de México. El subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, se refirió el lunes a la decisión del mandatario mexicano. Respetamos mucho al presidente López Obrador, pero él tiene una diferencia en perspectiva con nosotros. Para nosotros el tema de la democracia en nuestro hemisferio es clave, y hay documentos y acuerdos entre todos los países del hemisferio, incluyendo a México. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba fustigó la decisión de Estados Unidos. Y Nicolás Maduro ya adelantó que su aliado argentino Alberto Fernández protestará en el foro, aprovechando su participación. Y sé que vamos a estar bien representados en la reunión de Los Ángeles en la voz del presidente Alberto Fernández. Otro de los invitados que no asistirá a la Cumbre de las Américas es el presidente de Uruguay. No asistirá porque fue diagnosticado con COVID y decidió
enviar a una representación de ese país para que participe en esta semana más importante del hemisferio en Los Ángeles. Así es, Jorge, y ahora vamos con Celia Mendoza porque este lunes la lista de países participantes no fue la única noticia. A las afueras del centro de convenciones donde se realizará esta cumbre, miembros de la comunidad hispana alzaron sus voces por los temas prioritarios para sus países de origen. Celia, adelante. Así es, Yasmín, tuvimos la oportunidad de ver a algunos de los miembros de la diáspora quienes llegaron hasta este lugar para manifestarse en contra de cada uno de los temas que para ellos son importantes. Sin embargo, vimos similitudes en el discurso contra el autoritarismo y contra las acciones irregulares que ellos aseguran se llevan en algunas de estas naciones, pero también algunos temas de carácter nacional fueron tocados. Cuando viene un presidente o cuando hacen algo así muy grande, sí, cierran las calles, hacen protestas, viene mucha gente. Salvador Chávez, de padres mexicanos, es uno de los muchos angelinos que esta semana se lucrarán transportando personas en su carro particular en Los Ángeles, California, donde ya se desarrolla la Cumbre de las Américas. Es la primera vez desde 1994 que el evento se lleva a cabo en territorio estadounidense. Manifestaciones de descontento social en las afueras del centro de convenciones marcan el comienzo de la cumbre. Estamos aquí haciendo acto de presencia porque no estamos de acuerdo con la mayor parte de cosas que el señor gobierno en El Salvador está haciendo. Dentro del evento, representantes de la sociedad civil sopesan el impacto político que tendrá la presión que han ejercido varios gobiernos de la región, entre ellos el del presidente de México, para que el mandatario Joe Biden invitara a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto sucede por las violaciones de derechos humanos que los tres países sistemáticamente han hecho durante años. Cuba, Venezuela y Nicaragua han intentado crear una campaña donde se sienten excluidos por parte de la Organización de Estados Americanos y el gobierno de los Estados Unidos por no invitarlos, pero lo cierto es que ellos se excluyen a sí mismos. Carolina Barrero, ciudadana cubana, es parte del grupo de representantes de la sociedad civil que presentará a los líderes del hemisferio un plan que han desarrollado con antelación. América Latina está viviendo un momento de extrema polarización y esto se da en un contexto de ascenso del autoritarismo que es global. La posición realmente se trata entre democracia y autoritarismo. Para mí es ahí donde está el debate esencial. Pero la polémica entre los líderes invitados y los no bienvenidos, que incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua, trasciende los pasillos de la cumbre. Son todavía, ¿cómo se puede decir?, comunistas, como tratan a su gente, como tienen a su gente sufriendo. Es por eso que tal vez Estados Unidos no los invita, porque pues no cambian, siguen siendo lo mismo. Mientras tanto, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien ya se encuentra aquí durante esta jornada, se reúne con miembros de la sociedad civil para tocar temas como la gobernabilidad y el empoderamiento de las mujeres. Celia, muchas gracias por este reporte. Y también allá en Los Ángeles, Verónica Villafañe entrevistó al alcalde Eric Garcetti, quien resaltó la pertinencia de realizar la Cumbre de las Américas en una ciudad en donde el 63% de la población es migrante. Verónica, ¿qué más te dijo el mandatario? Yasmín, el alcalde Eric Garcetti habló sobre los temas importantes para la cumbre, pero no solamente para la cumbre, sino para él personalmente, que son inmigración y el cambio climático. ¿Por qué abogó para traer a la cumbre a la ciudad de Los Ángeles? Los Ángeles es natural para esta cumbre y tenemos poblaciones de todos estos países y hay un centro también aquí de cultura, de intercambio, de la economía y también de los problemas de las Américas, de cambio climático, inmigración. ¿Cómo ha moldado su herencia, su visión de la necesidad de fomentar relaciones estrechas con Latinoamérica? En Los Ángeles, 63% de la población son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Yo soy un nieto de inmigrantes de México. Es una parte integral de mi identidad y también de mi visión.
Yo quiero una ciudad, pero también un mundo donde toda la gente pertenece. ¿Qué puede aportar la ciudad de Los Ángeles y qué debería aportar los Estados Unidos a una posible declaración conjunta sobre inmigración? Las ciudades pueden inspirar la acción, porque no solamente es las leyes nacionales en estos países, pero también los programas, las inversiones en nuestros jóvenes, en nuestras familias inmigrantes. ¿Cuál es la importancia de abordar la implementación de medidas para combatir el cambio climático? Las ciudades de las Américas están en el frente de esta batalla contra el cambio climático, pero Los Ángeles y otras ciudades tenemos las soluciones con los edificios, con la energía y la electricidad, con sistemas de transporte público. Y el alcalde Garcetti señaló que la ciudad de Los Ángeles ha hecho en las últimas 2 décadas una transición de casi el 62% a energía limpia, pero que aún queda mucho por hacer. Verónica, y justamente más allá del espectáculo, Los Ángeles también es una ciudad estrechamente ligada al comercio y los hispanos también son protagonistas. Alex Segura entrevistó a la primera latina en presidir la Cámara de Comercio de esa ciudad. Con 2 de los puertos más grandes de Estados Unidos, Los Ángeles concentra el 40% de los contenedores que entran al país por vía marítima. Este volumen comercial convierte a la ciudad, asociada normalmente al mundo del espectáculo, en una de las más potentes de la nación en el ámbito económico. María Salinas es la primera mujer latina en 130 años en presidir la Cámara de Comercio de Los Ángeles, que representa alrededor de 1.400 empresas. Eso fue un orgullo muy grande para mí personalmente, pero también para la comunidad latina aquí, que es tan grande en la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles. Desde su cargo, Salinas vela por los intereses de más de 650.000 empleados. Una de sus principales metas es trabajar por y para las comunidades más desfavorecidas de la ciudad. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de abrir esas puertas a todas las comunidades que hacen trabajo aquí en Los Ángeles. Nosotros sabemos que los latinos son casi 40% de la población aquí, pero también tenemos muchas otras comunidades inmigrantes. Según datos del Ayuntamiento angelino, los hispanos trabajan mayoritariamente en el sector servicios, la hostelería y la construcción. Los Ángeles acoge también sectores como el aeroespacial, la biociencia, el transporte y los servicios médicos, además de la poderosa industria del entretenimiento. Tecnología, energía limpia, la industria de fabricación, finanzas, lo que sea está aquí. Esta diversidad económica y sociológica convierte a Los Ángeles en uno de los mejores escenarios para ser esta semana la anfitriona de la 9ª Cumbre de las Américas. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles. Y ahora, desde una perspectiva histórica, los retos hemisféricos han aumentado desde que la Cumbre de las Américas se llevó a cabo por primera vez en Miami hace casi 3 décadas. Ahora que se acerca la próxima edición, muchos se preguntan si el foro se mantiene vigente. 35 países de América Latina participaron en la Cumbre de las Américas de 1994. La región experimentaba el comienzo de una ola democrática. Todos los gobiernos que asistieron fueron elegidos mediante elecciones libres, excepto por Cuba. La Cumbre era de alguna manera un club, una visión política, no solamente económica, sino también política, de un club de países donde la democracia era esencial y fundamental. En 1991 se firmó la Resolución 1080 de la OEA. Este fue el primer mecanismo donde los países se comprometieron a fortalecer la democracia, pero con el tiempo varios gobiernos en América Latina empezaron a dar un giro a la izquierda y buscaron alianzas con Cuba. Por lo tanto, la Cumbre de las Américas, que tuvo su origen en ese renacimiento democrático de la región, hoy en día no lo tiene y eso la devalúa bastante. La situación política de Nicaragua, Venezuela y Cuba ha estado en el centro del debate en la realización de la 9ª cumbre auspiciada por Estados Unidos. La voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles
La pregunta que muchos se hacen es, al no ser gobiernos democráticos, ¿cabe o no invitarlos a esta cumbre? Las relaciones diplomáticas deben darse entre los países, independiente de sus ideologías. Uno tiene que buscar acercarse, no se puede nunca descartar el diálogo, pero tiene que claramente haber respuestas concretas. Liberar presos políticos, dejar de torturar y una serie de cosas. Y, por el contrario, darle esa plataforma sin ningún tipo de reciprocidad por parte de estos países no es bueno. La relación de Estados Unidos con la región no es lo único que está a prueba en esta cumbre, pues hay voces expertas que también plantean reevaluar la existencia misma del mecanismo. La cumbre se puede desarrollar, se pueden tocar los himnos de las naciones, se pueden tomar la foto en escalinatas de los 30 o 31 gobernantes que vayan, pero que eso signifique una agenda de renovación, una nueva iniciativa para las Américas, no lo veo factible. La cumbre posiblemente no desaparezca ahora, pero su potencial, su efectividad está claramente debilitada. Esperemos a ver qué pasa con esta cumbre, si sale algo concreto. En Nicaragua, un sacerdote considerado una voz crítica del gobierno del presidente Daniel Ortega fue arrestado por supuestamente agredir físicamente a una mujer. Representantes de la Iglesia Católica denuncian que podría tratarse de un montaje. Donaldo Hernández nos informa. Bajo prisión preventiva permanece el sacerdote nicaragüense Manuel Salvador García, a quien Marta Candelaria Rivas denunció por supuestas lesiones graves. La denunciante asegura que el religioso la golpeó en el rostro con un candado el pasado 30 de mayo en la parroquia Jesús Nazareno, en la ciudad de Nandaime, a unos 50 kilómetros de Managua. Fue que me dio pues con la mano izquierda, llevaba el candado y fue pues que me reventó ahí. Rivas informó a las autoridades policiales que ella mantenía una amistad íntima con el cura y que la agresión se dio cuando ambos supuestamente estaban bajo los efectos del alcohol. Llegó una patrulla y yo me quedé en el otro portón de atrás, atendiéndolos pues a ellos, ¿no? Claro, yo con mis ojos aquí pues tapados. El sacerdote García es considerada una voz crítica del gobierno, razón por la que algunos representantes de la arquidiócesis de Managua advierten que podría tratarse de una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica. Todos sabemos, primero, que no es la primera vez que en Nicaragua se ha llegado a eso, justamente en estos 40 años, de esos videos, de esos montajes. Porque hoy la tecnología a usted le permite inventar. El religioso expresó que en los próximos días las autoridades de la iglesia se pronunciarán sobre la situación del sacerdote Manuel García, mientras el juez Jaime Aguilar determinará si el cura enfrentará un juicio en la ciudad de Granada. Donaldo Hernández, Voz de América. Un tribunal colombiano ordenó el arresto domiciliario por 5 días del presidente Iván Duque por supuestamente desacatar una sentencia del 2020 en que se le ordenaba proteger un parque nacional. Pero el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que la decisión judicial no procede porque en Colombia el presidente goza de fuero que le impide ser detenido y solamente el Congreso puede retirárselo. En 2 semanas los colombianos elegirán a un nuevo presidente. La disputa será entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Nuestro reportero Yair Díaz dialogó con expertos sobre los puntos en común y las discrepancias entre ambos candidatos. En tan solo 3 semanas Colombia tendrá nuevo presidente. En segunda vuelta se medirán el congresista Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. Analistas ven varias similitudes en las propuestas de ambos candidatos. Los dos quieren hacer un cambio, si se quiere, estructural de la política, un cambio hasta cierto punto radical. En la agricultura. Si bien cada uno tiene un discurso político diferente, según Jaramillo, se acercan a la gente para romper con el esquema político vigente. Este es el cambio, que los herederos de la esclavitud puedan gobernar a Colombia. Que deje totalmente por fuera a todas esas fuerzas politiqueras. Restablecer las relaciones con Venezuela, decir no al fracking, iniciar diálogos de paz con la guerrilla del ELN, son algunos de los puntos que coinciden en la hoja de ruta de los candidatos.
Nos toca ver cómo se reequilibra el ser humano con la naturaleza. Reencauchar a través de nuestro esfuerzo, a ver si realmente llegamos al fondo de las soluciones de los problemas. De llegar al poder, Petro ha dicho que buscará beneficiar a los más vulnerables y Hernández se enfocará en erradicar la corrupción. Que los niños y las niñas no tengan hambre. Mi única alianza, y mírenme bien la cara, es con el pueblo colombiano. De esta manera, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, el ingeniero independiente, se medirán en nuevos comicios el 19 de junio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Al menos 10 incidentes con armas de fuego ocurrieron el pasado fin de semana a lo largo de Estados Unidos, lo cual le imprime una urgencia aún mayor a las negociaciones que legisladores, tanto demócratas como republicanos, llevan a cabo para reformar las leyes sobre el porte de armas. Ataques en Carolina del Sur, Texas, Kentucky, Pensilvania y Tennessee prolongan la conmoción que experimentan los estadounidenses desde que el 24 de mayo un hombre armado masacró a 19 niños y 2 adultos en una escuela primaria de Uvalde, Texas. Vamos ahora a Venezuela, donde el panorama de los derechos humanos no mejora. Un reciente informe evidencia que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones a pesar de la investigación de la Corte Penal Internacional. El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA, presentó recientemente su informe anual, en el que alertó que un empobrecimiento generalizado ha seguido en alza a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Para la mayoría de los venezolanos que se mantiene ganando salario mínimo, que sus ingresos están en bolívares, la realidad que tienen es una situación cada vez más precaria, porque no solo el ingreso es bajo y no alcanza, sino que además los servicios públicos continúan deteriorándose, no hay salud, no hay educación, no hay luz, no hay agua, no hay recolección de la basura. Entonces las condiciones de vida son cada vez más precarias. El activista de derechos humanos Rafael Uzcategui alertó sobre un proyecto de ley que promueve el gobierno de Nicolás Maduro para restringir o eliminar organizaciones sin fines de lucro. Hay algunos artículos específicos de la ley que tienen que ver con el trabajo que hacemos las organizaciones de derechos humanos. ¿Esto qué va a significar para el ciudadano común? Que bueno, que toda esa red de asistencia social, que esas manos amigas que ayudan a los venezolanos precisamente en este momento de emergencia humanitaria, de crisis, de grandes desigualdades, en estos momentos, bueno, toda esa ayuda, el apoyo se encuentra ahora en riesgo. Tras la publicación del informe y de las denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobierno interpuso una demanda contra PROVEA por difamación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Rafael Nadal se proclamó campeón del Abierto de Francia por 14ª ocasión. La victoria sobre el noruego Casper Ruud en la final permitió al tenista español conquistar el torneo Grand Slam número 22, un récord con el que supera a sus rivales históricos Roger Federer, Novak Djokovic y el campeón defensor de ese torneo y el número 1 del mundo. La más reciente consagración de Nadal ocurre 2 días después de su cumpleaños número 36 y lo convierte en el ganador de mayor edad en la historia de este torneo en superficie de arcilla. Lo logró con el pie izquierdo infiltrado para calmar un dolor crónico que padece. Gracias por informarse con nosotros en El Mundo al Día. Nos despedimos recordándole que esta semana tendremos cobertura especial de la Cumbre de las Américas desde Los Ángeles. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.